Revelado, el increíble giro de un joven millonario que transformó su vida tras empujar a una sirvienta en una fiesta de gala. Era una noche brillante en Guadalajara. El aire se llenaba de risas y copas brindando en la lujosa fiesta donde Javier, un joven asistente de banca de 25 años, se sentía como un pez fuera del agua. A pesar de su elegante traje, en su corazón llevaba la historia de su humilde barrio, de sus padres inmigrantes y la dolorosa carga de ser el ejemplo de un sueño que parecía inalcanzable para muchos. La opulencia a su alrededor le hacía sentir pequeño e insignificante. Pero esa noche, todo cambiaría. Mientras se movía entre los invitados, un repentino empujón lo sacó de su ensimismamiento. Sin poder evitarlo, la fuerza del impacto hizo que su brazo chocara con una sirvienta, quien tropezó y cayó al suelo, un grito desgarrador resonando en sus oídos. De inmediato, el caos se apoderó de la sala, las risas se convirtieron en murmullos y miradas de juicio. A él, el joven que soñaba con mejorar la vida de su gente, le cayó el peso de la culpa, una opresión en su pecho que lo dejó paralizado. Las palabras de aliento y admiración se transformaron en susurros de desprecio entre los asistentes que, sin saber su historia, lo señalaban como un villano. Nadie parecía preocuparse por la mujer caída, solo por mantener la cortesía de su dorada burbuja. Javier sintió que su vida se desmoronaba ante sus ojos. Regresó a casa en un mar de lágrimas, con la decepción impregnada en cada rincón de su ser. La mirada de su madre, antes llena de orgullo, lo perseguía como un eco doloroso. Como había llegado a este punto, el barrio, aquel que lo había visto crecer, se convirtió en eco de habladurías. La sirvienta, con hijos pequeños que dependían de ella, estaba en el hospital. Javier, desesperado y sin saber cómo enfrentar a su comunidad, decidió que no se rendiría. Fue su madre quien lo empujó a actuar. Ahora es cuando más los necesitas, le dijo con un tono que mezclaba amor y exigencia. Organizó eventos para recaudar fondos, pero cada vez que alguien lo reconocía, los murmullos volvían a su mente. El que empujó a la sirvienta, resonaba en su cabeza. Su perseverancia se enfrentaba a la desconfianza de los demás, pero él seguía adelante, impulsado por su deseo de redención. En un centro comunitario, entre historias desgarradoras de luchas compartidas, encontró un poco de consuelo. Cada relato le recordaba lo que realmente importaba, la familia, la comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Así se acercó un día, en una reunión comunitaria, donde el destino lanzó su red. Descubrió un secreto revelador sobre la sirvienta herida, algo que lo conectaba de manera inesperada con su propia historia familiar. En ese momento, una pregunta punzante se instaló en su mente: ¿podría esta revelación cambiar el rumbo de su redención? Ante la encrucijada de la culpa y la esperanza, Javier debía decidir si enfrentar sus miedos o rendirse ante la sombra que lo consumía. Javier no podía creer lo que había escuchado. La sirvienta, Lucía, era parte de la historia de su familia, un hilo del que no se había dado cuenta hasta ahora. Recordaba cómo su madre solía mencionar un nombre vagamente familiar, hurgueteando en las anécdotas que contaba al caer la noche. Lucía había crecido en el mismo vecindario donde él se había criado, un barrio lleno de esperanzas y sueños aplastados. Ahora, su mundo se sentía más pequeño y mucho más complejo. Mientras sus compañeros compartían sus historias de dolor y lucha, algo despertó dentro de él. Era la necesidad de ser lo que sus padres siempre habían querido que fuera, un puente para aquellos que habían estado atrapados en la tormenta de la vida, ahora intensamente vívida en su mente. Javier sintió el ardor de la determinación empujarlo hacia adelante, caminado con paso firme hacia la próxima reunión. Una semana después, decidió visitar a Lucía en el hospital, cargando consigo una mezcla de nervios y remordimientos. Se sentó en la sala de espera, el sonido de las máquinas y los murmullos de enfermeras a su alrededor se convertían en telones de fondo de su batalla interna.
¿Cómo podría presentarse ante ella después de lo que había hecho? Se pasaba las manos por la cabeza, sintiendo el peso de la angustia. Finalmente, el momento llegó. La enfermera lo condujo a una habitación iluminada suavemente. Lucía yacía en una cama pequeña, su rostro reflejaba fatiga, pero al mismo tiempo, había en sus ojos una chispa de valentía que le hizo recordar que aún hay personas que luchan, a pesar de las circunstancias. Javier tragó saliva, cada paso que daba hacia ella pesaba como el plomo. Lucía, dijo en voz baja, sintiéndose extraño al usar su nombre. Ella lo miró, reconociendo a aquel chico que había arruinado su noche. Javier, dijo con voz suave pero firme, qué sorpresa. Vine a disculparme. Le costaba formar las palabras. No sé si podrás perdonarme, pero lo que pasó ha cambiado mi vida. Me empujó a enfrentar mi cobardía. Lucía lo observó durante unos instantes, como si pudiera ver a través de él, en busca de sinceridad. No espero perdón de la gente que no lo da. Pero entiendo que nuestras acciones, a veces, nos llevan a caminos inesperados. Esa frase caló hondo en Javier. Ella tenía razón. Se sentía enredado en un ciclo de decisiones que lo habían llevado a este encuentro doloroso y, en cierta manera, liberador. A través de la conversación, Lucía comenzó a contarle sobre sus sueños, sus metas, y su vida antes del accidente. Habló de sus hijos, de cómo luchaba día a día para darles lo que necesitaban. Javier se dio cuenta de que aquellos murmullos que había escuchado en la fiesta eran ecos vacíos. Su vida, su lucha, tenía peso y significado que trascendía su propio dolor. Quiero ayudar, dijo de repente, casi sin pensarlo. Quiero hacer algo para cambiar esta situación. Lucía lo miró con sorpresa y escepticismo. Ayudar no es solo dar dinero, Javier. Se trata de ser parte de la solución, de involucrarte de verdad. El joven sintió que sus palabras lo empujaban a un nuevo destino. Aquel fue el momento decisivo, donde la luz de la esperanza brilló más fuerte que la sombra del arrepentimiento. Mientras se despedía, una motivación renovada ardía en su interior. Sabía lo que debía hacer, era el momento de construir puentes, hacer alianzas y reconstruir la confianza que había perdido, así que tomó una decisión. Javier iba a organizar un gran evento de recaudación de fondos, no solo para Lucía y su familia, sino para toda la comunidad. Pero se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Había muchas más historias por conocer, muchas más personas que necesitaban voz. Sin embargo, justo cuando su plan comenzaba a tomar forma, recibió una llamada inesperada que amenazaba con cambiarlo todo una vez más. ¿Podría esta nueva noticia destruir su propósito, o revelaría una conexión aún más profunda entre él y Lucía? Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para descubrir lo que el destino le tenía reservado. La llamada llegó interrumpiendo el torrente de pensamientos de Javier. Al responder, la voz del otro lado era familiar, pero lejana, era su madre. Javier, necesito que vengas a casa. Hay algo importante que debes saber. La urgencia en sus palabras le heló la sangre. Se despidió de Lucía con un abrazo breve y decididamente sincero, prometiendo regresar pronto. Mientras conducía, la lluvia comenzaba a caer, suave al principio, formando un manto de tristeza sobre la ciudad. Las gotas danzaban en el cristal, y Javier sintió que su mente se nublaba con cada segundo que pasaba en el tráfico. ¿Qué podrá ser tan urgente?, se preguntaba, cada vez más inquieto. Las historias de Lucía y la idea de ayudarla se mezclaban con la ansiedad de lo que podía encontrar en casa. Al llegar, encontró a su madre en la sala de estar, sentada en el viejo sofá que siempre había sido su refugio. Su rostro estaba pálido y sus ojos, generalmente llenos de vida, miraban hacia el suelo. Javier se acercó y se sentó a su lado. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, su voz temblando un poco. Javier, empezó ella, la voz quebrada. Lo que te voy a contar es sobre la familia. Siempre lo hemos mantenido en secreto, pero ya no puedo seguir ocultándolo. Las palabras como espinas se clavan en el pecho de Javier. Tu abuelo, él no era solo un hombre común. Su vida estuvo llena de decisiones que nos impactaron a todos. La revelación le dio un vuelco al estómago. ¿Qué quieres decir?, preguntó, escuchando atentamente cada palabra que su madre pronunciaba.
Entonces, ella le contó cosas que jamás se había imaginado. Acababa de descubrir que Lucía era más que solo una figura del pasado, había sido parte de un capítulo oscuro, lleno de secretos y traiciones familiares. Resulta que tu abuelo tenía una relación con su madre. Un amor prohibido que terminó mal, y eso, querido, se ha transmitido de generación en generación. La vergüenza siempre nos ha hecho huir de esa historia. Javier sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies, todo lo que creía conocer de su familia comenzaba a tambalearse. La vida de Lucía no era solo una lucha, era una historia entrelazada con la suya. Esa conexión traía consigo un profundo sentido de culpa, la angustia y el enojo comenzaron a brotar en su interior. ¿Por qué no me dijiste antes?, gritó, su voz resonando en la sala. Su madre, asustada, lo miró con lágrimas en los ojos. No quería que cargaras con el peso de nuestra historia. Pensé que podríamos dejarlo atrás en ese momento, Javier comprendió. La razón por la que se sentía tan conectado con Lucía no era solo por la compasión. Era un lazo de sangre que a lo largo de los años había sido enterrado. Ahora, tenía que decidir, seguro que podía ser su aliado, ayudar a sanar un pasado que había sido tan doloroso para su propia familia. ¿O permitir que la historia se repitiera, quedándose en la sombra de su inacción? Debo volver a verla, dijo, la determinación brotando en su mirada. No puedo dejar que esto me paralice. Necesito hacer lo correcto. Sin embargo, mientras se levantaba, una sombra cruzó su mente. La tarea que se le presentaba era monumental, no solo para él, sino para la conexión que ahora entendía entre Lucía y su familia. ¿Cómo reaccionaría ella al descubrir que su dolor estaba entrelazado de esta manera? Con el corazón latiendo con fuerza, Javier tomó una decisión. No solo organizaría el evento, revelaría la verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Pero, en el fondo, sabía que cada revelación traería más preguntas, y quizás, un dolor que ni siquiera era capaz de imaginar. La lucha verdadera apenas comenzaba, mientras dejaba la casa, la llamada de Lucía resonó en su mente. Involucrarte de verdad. ¿Esa era la verdadera prueba? ¿Podía realmente convertirse en el puente entre su pasado y el futuro? Una mezcla de esperanza y temor lo acompañaba mientras se dirigía hacia la nueva y compleja realidad que lo esperaba. Las tormentas pueden desatarse de mil maneras. ¿Estaba Javier preparado para enfrentarlas? ¿O sería arrastrado por el legado que había descubierto? Javier condujo de regreso a la ciudad con una mezcla de urgencia y pánico corriendo por sus venas. La lluvia parecía acompañar su tormento interno, haciendo que cada gota resonara como un tambor en su mente. Sabía que debía hablar con Lucía, pero las palabras se enredaban en su garganta. ¿Cómo le explico todo esto? ¿Con qué derecho me acerco a ella? Pensaba mientras sus manos se aferraban al volante con fuerza. Cuando finalmente llegó al pequeño departamento de Lucía, su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Pidió a Dios que la encontrara en casa, que pudiera encontrar el valor para entablar esa conversación tan necesaria. La oscuridad de la noche contrastaba con la luz cálida que emanaba del interior. Era un faro en medio de su tormenta personal. Al tocar el timbre, el instante se volvió eterno. La respiración de Javier se volvió irregular mientras esperaba que la puerta se abriera. Cuando finalmente lo hizo, el rostro de Lucía apareció, iluminado pero también inquieto. Había un destello de sorpresa, seguido de preocupación, al instante al ver la intensidad en los ojos de Javier. Javier, ¿todo bien?, preguntó, pero su tono denotaba que sabía que algo andaba mal. Necesito hablar contigo, es sobre tu madre, y sobre nosotros, él respondió, incapaz de contener su voz temblorosa. La invitó a pasar y él siguió lentamente, sintiendo que el aire se volvía denso con cada paso. Se sentaron uno frente al otro, una distancia que antes parecía cómoda, pero ahora era un abismo. Lucía notó la tensión en su rostro. ¿Qué sucede? Estás pálido, dijo, su preocupación palpable. Es complicado, Javier comenzó. Intentó ordenar sus pensamientos, pero la verdad era un torrente que deseaba liberar. Tu madre y mi abuela, hay cosas que nunca nos dijeron. Cosas que nos conectan. Mientras explicaba la relación de sus familias, las sombras de la historia familiar comenzaron a fluir entre ellos.
Las lágrimas estaban al borde de los ojos de Lucía cuando comprendió, cada palabra de Javier calando hondo en su corazón. No puede ser, murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lo sé, y no sé cómo resolverlo, dijo Javier con voz apagada. Pero siento que no puedo dejar que esta historia se repita. Tienes derecho a conocer toda la verdad y saldar esta deuda con el pasado. Si estamos unidos por eso, entonces debemos enfrentarlo juntos. Lucía se quedó en silencio, su mirada se perdió en un punto distante, luchando contra la avalancha de emociones. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué significa esto para lo que hemos estado construyendo? Su voz era un susurro, como si temiera romper la conexión que habían comenzado a forjar. Quiero luchar por nosotros, más que nunca, Javier afirmó, sintiendo que ese compromiso era todo lo que podía ofrecerle en ese momento tan incierto. Sin embargo, la revelación de sus familias pesaba entre ellos como una sombra. La historia de amor prohibido de sus abuelos ahora parecía un tributo al sufrimiento pasado, y Javier se preguntó hasta dónde llegaría esa carga. Mientras el diálogo continuaba, el sonido de un estruendo interrumpió el momento. El teléfono de Lucía comenzó a sonar, y ella lo miró, confusa. Es un número desconocido, dijo. Curiosa, decidió contestar. A medida que Lucía comenzaba la conversación, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Lucía se tornaron serias, casi como si el aire se volviera denso a su alrededor. ¿Quién es? ¿Qué te dicen? Le preguntó mientras su corazón latía frenético. El rostro de Lucía se blanqueó y sus ojos se llenaron de miedo. Javier no podía soportar la incertidumbre. ¿Qué habría en esa línea que podría cambiarlo todo una vez más? ¿Era un nuevo secreto, o quizás una conexión todavía más oscura con su pasado? La historia apenas había comenzado, pero lo que venía podría desenredar años de dolor y revelaciones sorprendentes. ¿Estaba Javier listo para enfrentar el nuevo giro que traería esa llamada? Lucía apretó el teléfono con fuerza, como si fuera su única garantía de seguridad en ese momento. Los labios se le comenzaron a temblar mientras escuchaba al otro lado. Javier, incapaz de contener la respiración, se acercó un poco más, tratando de captar cualquier fragmento de la conversación que pudiera iluminar el misterio. Sí, claro, lo entiendo, decía Lucía, su voz un hilo de emoción contenida. ¿Cuándo ocurrió eso? Sus ojos comenzaron a brillar con la luz de la ansiedad, y Javier sintió como el sudor comenzaba a caer por su frente. ¿Lucía? Javier apenas podía articular su nombre, pero su mirada era suficiente para hacer que ella se desconectara del mundo exterior, absorbiendo el peso de la conversación. Los segundos se convirtieron en minutos, y la presión en el aire se hacía casi insoportable. Finalmente, Lucía terminó la llamada, y Javier se sintió ahogado por la expresión de desasosiego en su rostro. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso, y su cuerpo se encorvó un poco, como si la noticia la hubiera franqueado. Es de la clínica, proclamó, su voz baja y quebrada. Mi madre ha estado internada y no lo sabía. Esto pasó hace semanas. El corazón de Javier se hundió. ¿Cómo? ¿Por qué no te lo dijeron? Su idea de lo que esa llamada podía significar se convirtió en un torbellino de preguntas sin respuesta. La historia que intentaban desenterrar, el pasado que apenas comenzaban a comprender, ahora parecía llevar un camino inesperado. Dijeron que no era grave, pero no podía dejar de pensar en lo que había olvidado. Lucía murmuró, el temor en sus ojos haciendo eco del pasado compartido. Todo este tiempo, he estado aquí, sin saber que ella necesitaba mi apoyo más que nunca. Se sentó de nuevo en el sofá, su cuerpo se tambaleaba bajo el peso de la revelación. Javier la observó, atravesado por un remordimiento que ni siquiera sabía que existía. No tienes que enfrentar esto sola, dijo, la determinación invadiendo su voz. Voy contigo, Lucía. Juntos podemos hacerle frente a lo que sea que esté sucediendo. Las palabras resonaron como un compromiso genuino, un puente sobre el abismo que había surgido entre ellos. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, la realidad asumió la forma de dudas. ¿Qué diré? ¿Cómo puedo volver a conectar con ella después de todo este tiempo? Lucía parecía consumirse en su tormento, y Javier sintió la urgencia crecer en él.
Dile la verdad, sugirió él, su brazo extendido como un ofrecimiento. Dile que te importa, que estás aquí. No hay un manual para esto, pero no podemos dejar que más secretos nos separen. Su declaración hizo que Lucía lo mirara a los ojos, buscando la fortaleza que necesitaba. En su mirada, Javier reconoció el destello de esperanza, una chispa que podía iluminar su camino en la oscuridad. Pero también un miedo arraigado, un conflicto que no se resolvía simplemente con buenas intenciones. ¿Y si no podemos arreglar lo que ha estado roto? Su voz cayó como un susurro en la habitación. La pregunta se quedó flotando en el aire. Javier dudó un instante, sintiendo el peso de su propia historia. Ten fe, respondió, dejando escapar un suspiro profundo. A veces es la fe lo único que podemos ofrecer en momentos como este. Se quedaron en silencio, la tensión trazando un hilo de conexión entre sus corazones. Sin embargo, la incertidumbre aún pulsaba como un eco en el fondo. Así, cuando Lucía finalmente decidió alzar su rostro para confrontar sus sentimientos, el sonido de su teléfono interrumpió el momento nuevamente. Era un mensaje de texto: no te olvides de lo que te prometí, decía, y el nombre del remitente hizo que el corazón de Javier se helara. Era un contacto del pasado que creía superado, pero que ahora regresaba para complicar aún más su presente. Javier no sabía cómo manejarlo. ¿Podría su mundo desgastado por la culpa sostener otro secreto oscuro? Y, más importante aún, ¿cómo afectaría esto a Lucía? Se giró hacia ella, preparándose para compartir la inquietante noticia, pero en su interior, sentía que alguien, decidía añadir más caos a su ya agitada vida. ¿Estaba a punto de enfrentarse a mucho más de lo que jamás imaginó? Javier sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. El mensaje seguía brillando en su pantalla, y en su mente, la referencia a aquel contacto lo arrastraba a un abismo de recuerdos que preferiría dejar enterrados. Lucía finalmente rompió el silencio, mirándolo con curiosidad y algo de temor. ¿Quién es?, preguntó ella, su voz un susurro cargado de expectativa. La pregunta lo hirió profundamente, como un recordatorio de la sombra que proyectaba sobre su presente. No, nadie, mintió, sintiendo que las palabras le sabía a cenizas. Solo alguien de pasado. Ella frunció el ceño, percibiendo la duda en su respuesta. No puedes guardártelo, Javier. Si realmente vamos a enfrentar lo que está sucediendo, necesito que seas honesto conmigo. Sus palabras le hicieron eco, y no pudo evitar que su mente se llenara de imágenes de aquel tiempo, de una vida que parecía no corresponderle. Lucía, con sus ojos que brillaban con vulnerabilidad, le recordó por qué había decidido acompañarla en su viaje al consultorio. Su madre necesitaba a su hija, y eso, de un modo inexplicable, ahora lo incluía a él también. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, preguntó ella, desgarrada entre la esperanza y el pánico. Estar ahí, frente a ella después de tanto tiempo. ¿Y si ella no me perdona? Javier sintió un gajo de ansiedad girar en su estómago. Hablar de reconciliaciones no era solo un desafío para Lucía, sino que también resonaba en su propia historia. El tiempo no se detiene por nuestros errores, Lucía. Lo único que podemos hacer es avanzar. La decisión pareció asentarse entre ellos, como un pacto tácito. Javier levantó la mirada hacia el reloj de la pared, el minutero andaba en su marcha constante, y con cada segundo que pasaba, la urgencia de actuar se tornaba palpable. Vamos. A la clínica, dijo, resuelto, la caricia del aire fresco en el rostro de Lucía se sentía casi liberadora mientras ambos salían. Pero, mientras caminaban, Javier no podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido. La llegada de esa persona estaba cargada de complicaciones que amenazaban con abrumar a ambos. Llegaron a la clínica, un edificio gris de grandes ventanales que parecía indiferente ante el tumulto de emociones que llevaban dentro. Una vez al otro lado de la puerta, el pasillo se extendía igual de largo que su incertidumbre. La luz blanca iluminaba el lugar con frialdad, y el silencio era roto solo por los ecos de conversaciones lejanas. Lucía, comenzó Javier, dándose cuenta de que su voz temblaba. Piensa en lo que vas a decirle. No todas las palabras tienen que ser perfectas. ¿Y si no puedo hallarlas correctas? La angustia aparecía en su expresión.
¿Y si me dicen que es demasiado tarde? Él tomó sus manos, sintiendo la frialdad de sus dedos. No te preocupes. Estés lista o no, lo más importante es que estés aquí. Ella necesita saber qué te importa. Su optimismo era un refugio en medio del caos que sentían, pero su propio corazón estaba empezando a percibir un giro inminente. Cuando se acercaron a la habitación, la incertidumbre se multiplicó. Lucía separó un poco los labios, preparándose para entrar, pero Javier sintió que algo lo apretaba por dentro. Se quedó a su lado, observando su rostro luchando entre la decisión y el miedo. ¿Estás lista?, le preguntó, buscando su mirada. Voy a entrar, dijo finalmente Lucía. Pero al abrir la puerta con una mano temblorosa, ambos sintieron un escalofrío recorrerles. Los murmullos estaban allí, pero lo que iba a ocurrir estaba más allá de lo que podían imaginar. La imagen que encontraron al otro lado les dejó paralizados. En la cama, con una sonrisa triste, estaba la madre de Lucía, pero a su lado, había una figura inesperada, el mismo contacto del pasado de Javier. Los ojos de Javier se abrieron con sorpresa, y una sensación de terror se apoderó de él. Allí, en medio de la incertidumbre, la vida que dejó atrás había regresado para complicar las cosas una vez más. Lucía se volvió hacia él, su rostro lleno de confusión y miedo. El momento de la verdad ha llegado, murmuró Javier, sintiendo que la historia apenas comenzaba a revelarse. Javier no podía apartar la mirada de la figura que se encontraba sentada al lado de la madre de Lucía. La mezcla de incredulidad y pánico se manifestaba en su rostro, desterrando cualquier pensamiento coherente. Aquella mujer, a quien había creído dejar atrás, ahora desdibujaba las fronteras entre su pasado y su presente. Lucía tomó aire, su mundo parecía tambalearse al ver a su madre tan vulnerable, y a la vez, la presencia de esa figura resurgiendo de la niebla de su propia historia. ¿Qué hace ella aquí? La voz de Lucía temblaba, atrapando emociones crudas que se escurrían entre sus palabras. Lucía, empezó Javier, pero la mirada penetrante de su antigua amante lo silenció. Conocía ese rostro, sabía todo lo que podía provocar en su vida. Las memorias lo arrastraban a momentos de euforia y dolor, y ahora, esos ecos lo tenían atrapado. Me invitaron a ayudar, interrumpió la mujer, su voz suave pero firme. He estado trabajando con ella. Durante este tiempo. Su presencia era un recordatorio de las decisiones que había tomado, de las consecuencias que había ignorado. Lucía giró su cuerpo hacia Javier, su angustia era tangible. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no me dijiste nada? Yo no sabía que ella estaría aquí, dijo Javier, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un nuevo error. La culpabilidad le pesaba en el pecho como una losa. ¿No sabes? ¿No sabes? Lucía lo miró, sus ojos llenos de furia y decepción. ¿Y antes de esto? ¿No tienes nada que decirme? El aire en la habitación se volvió denso, cargado de secretos no compartidos y promesas rotas. La madre de Lucía observaba en silencio, como si entendiera que su presencia entre ellos era la chispa que encendería una bomba de emociones y tensiones no resueltas. Necesito que me escuches, Javier se atrevió, deseando encontrar una forma de calmar el caos. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí para apoyarte. ¿Para qué, Javier? ¿Para traicionarme una vez más? Lucía se interrumpió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Cada palabra la empujaba a la crítica realidad de su vida, una que ahora parecía tan desmoronada como los cimientos de su relación con Javier. Ella giró hacia la figura de su madre, buscando un apoyo que no parecía encontrarse allí. Mamá, no sé si puedo, no sé si quiero hacer esto, murmuró, la inseguridad brotando de su voz. Era evidente que la carga emocional excedía lo que había imaginado. Javier tomó una decisión. Alargar el silencio y la confusión no era una opción. Lucía, tú eres más fuerte de lo que crees, dijo, con determinación. Tu madre está aquí. Ella necesita de ti, y tú también la necesitas a ella. La mujer en la cama, sintiéndose atrapada entre su propia tristeza e impotencia, rompió el silencio. Lucía, por favor, escúchame. No creo que ya sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para sanar. Con estas palabras, el ambiente en la habitación cambió ligeramente.
Javier observó a Lucía, y mientras ella vacilaba, un miedo renovado lo invadió. Lo que sucedería a continuación no solo afectaría su relación, sino también el lazo frágil que intentaban reconstruir. Lucía cerró los ojos, luchando con sus propias emociones y el deseo poder aliviar su carga. Debemos confrontar lo que pasó, dijo Javier, ahora más decidido. Empezar a dialogar con honestidad. ¿Quieres intentar hacerlo? Digiriendo las palabras, Lucía finalmente asintió, pero el camino que se abría ante ellos no prometía ser fácil. Javier notó que los ecos del pasado resonaban fuerte y claro, pero también vislumbraba un resquicio de esperanza en lo que podría surgir de esta difícil confrontación. Mientras la tensión aumentaba, sintió que un nuevo mensaje de su pasado pulsaba en su teléfono. La angustia en su pecho volvió a apretarse. ¿Qué más tendría que enfrentar? Pero esta vez, no podía retroceder. Cuando Lucía miró a su madre, los ojos de ambas confrontándose con la verdad, Javier se dio cuenta de que su propia carga estaba a punto de revelarse. Un viaje de sanación estaba empezando, pero las respuestas que buscaban eran más complicadas de lo que imaginaban. Lo que viene podría cambiarlo todo, pensó, mientras aquel mensaje brillaba en la pantalla. Javier, ¿qué sucede? La voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos, y con un profundo suspiro, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Javier apartó la mirada de la pantalla y la fijó en Lucía, notando la mezcla de inquietud y expectativa en su rostro. Su corazón latía rápido, una mezcla de ansiedad y anticipación. La luz tenue de la habitación parecía intensificar los colores de la emoción que flotaba en el aire, y Javier sintió que el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. Necesitaba hacer algo, y rápido. Es un mensaje de ella, dijo finalmente, el nombre apenas saliendo de sus labios. La misma mujer que ahora estaba junto a la madre de Lucía, invocando tantos recuerdos y culminando en un remolino de confusión. No sé si tengo que abrirlo ahora, pero puede que tenga información que no esperaba. ¿No esperabas? ¿Qué más podría haber en ese mensaje? Lucía lo desafió, cruzando los brazos mientras sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y ardor. Sus reacciones lo recorrían en oleadas, intensificando la necesidad de protegerla a toda costa. Era evidente que la presencia de su madre y la mujer que había marcado su historia complicaban aún más su situación. Lucía, solo quiero que sepas que estoy aquí, repitió, intentando infundir calma en el caos. Pero cada palabra que pronunciaba parecía no alcanzar el fondo deseado. Durante un instante, se sintió como un niño perdido en un laberinto, sin saber qué camino tomar. El pasado no define lo que somos hoy. Necesito que confíes en mí, y en esta oportunidad, aunque el miedo nos rodee. ¿Oportunidad? La confianza es lo que tenemos en ruinas, Javier. Su voz se convirtió en un susurro quebrado, y Javier se dio cuenta de que la lucha interna de Lucía era profunda. Él había hecho que las cosas fueran aún más complicadas al no decirle antes que esa mujer estaba de vuelta. Su madre, aún en su estado vulnerable, levantó una mano temblorosa. Lucía, querida, este es un momento crucial. Puede que no tengamos mucho tiempo. Lo que está pasando ahora puede ser nuestro camino hacia la redención. Su voz resonaba, pero Javier se dio cuenta de que cada palabra que decía también se había impregnado de un eco de preocupación y miedo. ¿Redención? Lucía arqueó una ceja. ¿Redención por qué? ¿Por qué quiero sanar con ella aquí? Porque sanar es un camino difícil, y no siempre tenemos que recorrerlo solos, respondió su madre, con una mirada llena de anhelos que hablaba de su propia lucha. Juntos podemos hacerlo, pero necesitamos la verdad. Javier sintió que el aire se espesaba. La posibilidad de que Lucía escuchara a su madre, de que ambas dedicaran un momento a abordar los fantasmas del pasado, parecía tan sencilla y, sin embargo, tan distante. En ese instante, el mensaje de su teléfono comenzó a vibrar nuevamente, interrumpiendo el momento de reflexión. Sin pensarlo, Javier lo tomó con más determinación que antes. Es ahora o nunca, aseguró a sí mismo en voz baja. Voy a abrirlo, anunció, deslizándose en la pantalla. Casi podía sentir la electricidad en el aire mientras la tensión aumentaba en la habitación. Con cada palabra que aparecía, sentía que se acercaba más al abismo de lo desconocido.
Tal vez sea algo que nos ayude, o tal vez Lucía lo miró, su expresión llena de vulnerabilidad y desafío, como si no pudiese decidir si quería saber la verdad. ¿Qué dice?, preguntó con un hilo de voz tembloroso. Me dice que tengo que irme. Estoy siendo llamado a una situación seria ahora mismo. Se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Es sobre mi padre. Dicen que ha estado involucrado en algo peligroso. Las palabras cayeron en la habitación como un trueno, pesado, rompiendo el silencio que envolvía a los tres. Lucía y su madre se miraron, y Javier se dio cuenta de que las decisiones que tomaran en ese instante cambiarían el rumbo de todas sus vidas. ¿Qué vas a hacer?, Lucía preguntó con una mirada que buscaba respuestas, su labio inferior temblando. La urgencia de su voz era palpable, no solo la incertidumbre del mensaje, sino también de su relación, de su historia y de la verdad que las unía a todos. No sé, su respuesta quedó atrapada en el aire. Cargado de preguntas. Miró a la mujer que había traído consigo tanto dolor y también un destello de esperanza. Lo que sucediera a continuación definiría más de una vida. No solo la suya, sino la de todos. Un nuevo reto surgía, un dilema ineludible. Pero esta vez, estaba dispuesto a enfrentarlo de frente. Sin mirar atrás. ¿Podría salvar lo que había a su alrededor antes que todo se desmoronara? Lo averiguaremos juntos, ¿verdad? Lucía buscó su mano, y él sintió la conexión entre ellos, una chispa de entendimiento que todavía llevaba el poder de la sanación. La puerta de su destino se abría, y con ella llegaba el caos, pero había algo en su interior que le decía que aún había luz al final del oscuro túnel. ¿Qué elegiría Javier? ¿Huir del pasado o confrontarlo para cambiar su futuro? El silencio en la habitación fue como una marea que subía y bajaba, dejando las palabras de Javier flotando en el aire. Su corazón aún latía con fuerza, pero la urgencia de la situación parecía crear un eco que reverberaba dentro de él. Cada segundo que pasaba, el peso de su decisión se hacía más insoportable. Lucía lo observaba, sus ojos cargados de preguntas y ansiedad, como si esperara que él tuviera las respuestas. Javier, la voz de Lucía era un hilo de suavidad entre la tempestad de emociones. No puedes dejarme ahora. No después de todo lo que hemos pasado. Su mano, aún buscando la suya, temblaba. Javier sintió un nudo en la garganta. Lo que ella decía era cierto, la historia que compartían estaba llena de cicatrices y recuerdos que ninguno de los dos podía ignorar. Decidir irse significaba abrir una puerta que podría llevar a un futuro incierto. Pero mi padre, él ha estado involucrado en cosas que no comprendo. La duda en su voz era clara. Se sentía atrapado entre el deseo de proteger a Lucía y la necesidad de descubrir lo que realmente estaba sucediendo. Podría ignorar su familia, su sangre, solo porque temía enfrentar lo que había en su camino. La madre de Lucía rompió la tensión, su voz resonando con una claridad inesperada. Javier, enfrentar el pasado te dará las respuestas que tanto necesitas. No puedes dejar que el miedo te controle. A veces, debemos correr riesgos para encontrar la verdad. ¿Y si esa verdad duele?, Lucía le preguntó, apretando su mano un poco más fuerte. En sus ojos había temor, sí, pero también una chispa de determinación. Era esa mezcla lo que lo mantenía en el lugar. ¿Qué pasará si resulta que tu padre está en problemas más serios de lo que imaginamos? Lo que sea que haya hecho o pueda haber hecho, no te involucra, Javier respondió, aunque su voz sonaba incierta. La verdad era que cada vez se sentía más entrelazado con el destino de Lucía. Ella era su refugio, su ancla en este mar embravecido. Quizás no me involucra a mí directamente, Lucía concedió, pero cada decisión que tomes, Javier, afectará nuestra historia. ¿Qué pasará si decides irte a enfrentar a tu padre y algo sale mal? El miedo y la ansiedad de Lucía llegaron como oleadas, y Javier sintió que su corazón se encogía. La idea de perderla lo aterraba más que cualquier verdad perturbadora que pudiera descubrir sobre su padre. Lucía, pero no encontró las palabras adecuadas. Todo lo que sabía era que una parte de él quería huir, pero otra necesitaba permanecer a su lado. Si se marchaba, dejaría atrás las promesas de un futuro juntos. ¿Era eso lo que realmente quería? La respuesta llegó como un susurro en su mente: no puedo dejarte.
Fue un aviso, un latido firme que lo mantenía presente, anclado en la realidad que compartían. En ese momento, Javier tomó una decisión. Voy a enfrentar a mi padre, pero no lo haré solo. Vamos a averiguarlo juntos. De esta manera, no seré el único cargando el peso de la verdad. A medida que hablaba, una nueva claridad empezó a formarse en su mente. Lo que puede salir de todo esto es importante y necesita ser enfrentado por ambos. Si hay algo por revelar, lo haremos a tu lado. Lucía sonrió, una luz tenue en medio de la tempestad. Tal vez así es como podemos sanar, incluso con lo doloroso en la mezcla. Pero el destino no se conforma con soluciones sencillas. En ese instante, el teléfono de Javier vibró nuevamente. Era un mensaje distinto, un contacto desconocido. Estaba etiquetado con un nombre que lo hizo temblar, Papa. Javier miró el mensaje en la pantalla, y la urgencia se apoderó de él como una tormenta. ¿Qué dice? Lucía preguntó, alzando la mirada hacia él con ansiedad. Es de él. Dice que necesita verme urgente. El aire se volvió pesado, y un escalofrío recorrió su espalda. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y todavía había un mundo oscuro por descubrir. Mientras su vida transcurría entre la lealtad a su padre y la promesa de proteger a Lucía, la pregunta latía dentro de él: ¿realmente estaba preparado para enfrentarse a lo que ese encuentro podría desatar? La respuesta no era sencilla, pero una cosa estaba clara: las sombras del pasado estaban muy cerca, y él estaría en el centro de esa tormenta. ¿Qué sorpresas le aguardaban más allá de esa llamada? Javier sintió que el aire en la habitación se volvió espeso, como una neblina densa que no lo dejaba respirar. La revelación de que había un nuevo mensaje de su padre y el eco de todas sus decisiones pendían sobre él como una espada de Damocles. Lucía lo miró, ansiosa, como si su mirada pudiera ayudarlo a tomar una decisión. ¿Puedes mirar? ¿Qué es lo que quiere?, le pidió, su voz resonando con preocupación. Con manos temblorosas, Javier deslizó su dedo sobre la pantalla del teléfono. Dice que está en problemas, que necesita hablarme urgentemente. Su voz sonó casi apagada, como si cada palabra estuviera cargada de un peso que no podía soportar. No sé qué hacer, debo ir. No. No puedes dejarme así, gritó Lucía, una ola de miedo cruzando su rostro. Javier, por favor, no te vayas. No después de todo lo que hemos pasado. La angustia en sus ojos agitó el mar de emociones dentro de él. Javier sentía que el vacío que se había formado entre ellos en aquel momento podría arrastrarlos a ambos. Si me voy, tal vez pueda averiguar qué está pasando con mi padre. Pero no puedo dejar que esto arruine lo que hemos empezado, respondió, sintiéndose dividido. Su madre, aún débil en su asiento, interrumpió. Javier, este es tu momento para tomar control de tu historia, para demostrar que no eres solo el pasado de tu familia. No permitas que el miedo te detenga, le aconsejó, su voz temblando de emoción. Javier sabía que tenía que elegir: enfrentar a su padre y desenterrar la verdad sobre su familia, o aferrarse a Lucía y la nueva vida que estaban tratando de construir juntos. El miedo y la ansiedad pesaban sobre él. Voy a ir a verlo, pero no sin ti. Tenemos que hacerlo juntos. Las sombras del pasado están más al acecho de lo que imaginamos, dijo decidido. Tú tienes cada derecho de saber qué está ocurriendo. Lucía lo miró fijamente, la sorpresa brillando en su mirada por un instante, pero luego asintió lentamente. Está bien. Si decides que esto es algo que debemos enfrentar, entonces lo haremos juntos. La conexión entre ellos se hizo más fuerte en ese momento. Sin embargo, aún sentía una sombra de temor en su corazón. El camino hacia la casa de su padre se sintió interminable. La lluvia había dejado de caer, y en su lugar un cielo gris parecía presagiar lo que vendría. Mientras conducía, cada golpe del motor parecía un tambor que marcaba el ritmo de su nerviosismo. Al llegar, el lugar se veía igual que siempre, pero algo en su estructura le parecía más pesado, como un recuerdo olvidado. Con Lucía a su lado, Javier subió las escaleras, su corazón latiendo en su pecho mientras llamaban a la puerta. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó pasos en el interior. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a su padre, con la mirada cansada y preocupada.
Javier, gracias por venir, dijo él, su voz pesada por el tiempo y las decisiones difíciles. Siento haber estado alejado, pero hay cosas que necesitas saber sobre mi pasado. Javier sintió que la ira y la confusión comenzaban a burbujear dentro de él, pero miró a Lucía, quien le devolvió una mirada que le infundía fuerza. ¿Por qué no comenzamos desde el principio?, le exigió, en un tono firme, mientras Lucía se colocaba a su lado. Porque su padre empezó, pero Javier lo interrumpió, sintiendo que esta vez él controlaría la conversación. No quiero excusas. Solo la verdad. Las palabras de Javier se sentaron pesadas en el aire. Su padre asentía lentamente, toma de conciencia de que su hijo había cambiado. Las sombras del silencio comenzaron a desvanecerse, y por primera vez Javier vio algo de vulnerabilidad en aquel hombre que siempre había considerado invulnerable. Tu abuelo había cosas que nunca te conté. Él tuvo una relación complicada con la madre de Lucía. Y cuando eso salió a la luz, intenté protegerme a mí mismo. Al final, solo traumé a nuestra familia. Hablar de esa historia dolía, era obvio. Pero Javier sintió que era necesario. Lo que ha pasado hoy no es solo un accidente. Es la culminación de secretos familiares que hemos arrastrado por demasiado tiempo, dijo, mirando a Lucía con complicidad. Tenía que llegar el momento de enfrentar nuestros fantasmas. Quizás esto nos dé una oportunidad de sanarnos todos, añadió Javier, sintiendo que por fin estaba hablando desde el corazón. Javier lo miró a los ojos, esperando alguna señal de sinceridad, y para su sorpresa, vio un destello de arrepentimiento en sus ojos. Tienes razón, hijo. Me dejé llevar por el miedo y el orgullo, dijo su padre con una voz llena de emoción. Quiero reparar lo que hice mal, aunque no sea fácil. Lucía, sintiendo la atmósfera densa de verdad y revelaciones, tomó la mano de Javier. Nosotros también tenemos una historia que necesitamos desenterrar, así que lo haremos juntos, dijo, su mirada decidida. Es hora de poner fin a este ciclo. La belleza de ese momento fue abrumadora. Vieron a sus familias rotas y heridas, enfrentándose a un nuevo comienzo. Javier abrazó a Lucía, reconociendo que juntos eran más fuertes. La revelación no solo había cambiado su relación con sus familias, sino que les había mostrado que en la unión podrían enfrentarse a lo inevitable. Mientras las lágrimas caían y los corazones comenzaban a sanar, la luz del amanecer se abría paso entre las sombras, y con ella, llegaba la esperanza. El camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a transitarlo. Juntos. La voz de Javier resonó en su interior, reafirmando su papel como un puente entre el pasado y el futuro que estaba por construir. A partir de hoy, construimos lo nuevo. Ya no más secretos. Solo verdad y amor. El futuro estaba en sus manos, y a partir de ese día, tomaron la decisión de vivirla con integridad. Había mucho que explorar, pero esa vez lo harían juntos, llenos de valentía y fe. Así, la vida de Javier y Lucía cambió para siempre. Ahora es el momento de reflexionar sobre esta emocionante transformación. Si has disfrutado esta historia, necesitas suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas aventuras que compartiremos. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a nuestra comunidad. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Gracias por ser parte de esta historia.